Bienvenidos a la iglesia Calvary La Semilla. Seguimos estudiando la palabra de Dios verso a verso y hoy te animo a abrir tu Biblia a 2 de Samuel capítulo 10. Abre tu Biblia a 2 de Samuel capítulo 10. Hoy vamos a ver uno de los pasajes cómo Dios realmente le da la victoria a David, pero una pausa ahí. La semana que viene todo estaba yendo bien con David. Pero la siguiente semana todo empieza a ir de picada con David. ¿Por qué? Porque vamos a ver que David cae en pecado de adulterio con Betsabé. Son unos temas duros, difíciles y créame, no faltes porque Dios nos va a hablar mucho sobre estos temas de sexualidad. Después, la siguiente semana, peor, no faltes, porque vamos a ver que David va a ser confrontado por el profeta Natán, por su pecado. Entonces, estas semanas que vienen van a ser muy buenos, unos temas que están candentes en nuestros tiempos, ¿verdad? Así que, pero hoy vamos a estar viendo 2 de Samuel capítulo 10, ¿no? 2 de Samuel capítulo 10 narra la historia de David. Uno de sus amigos, un rey llamado Amón, que de ahí vienen los amonitas, fallece y su hijo queda como rey, pero su hijo no es muy inteligente y mucho menos sus consejeros. Así que David, con un corazón bueno, va a tener compasión y misericordia y va a enviar una delegación de hombres para consolar al que va a quedar como rey. Pero esta persona escucha mal consejo y empieza a desconfiar de David. Así que a los hombres de David, ¿sabes qué es lo que van a hacer estos hombres? Lo van a rapar la barba y les van a enviar casi desnudo. Y David va a estar molesto y ahí va a iniciar una guerra. Pero David siempre va a querer buscar la paz, ¿no? Así que este capítulo nos va a mostrar a David como un líder valiente, un líder hábil en la guerra y un líder capaz de obtener la victoria en tiempos difíciles. Pero antes queremos aprender cómo David es un hombre pacificador. David va a ser un hombre pacificador y David va a ser un hombre de influencia. Y este hombre de influencia va a influenciar a sus hombres a confiar en Dios. Así que el título de este mensaje es tiempo de aprender ¿qué? A confiar en Dios. Hermanos, en estos tiempos difíciles que tú y yo estamos viviendo, tenemos que aprender ¿qué? A confiar en ¿quién? En Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Cómo? Siendo hombres pacificadores y siendo hombres realmente que empiecen a confiar plenamente en Dios. Así que este mensaje va a estar direccionado así. Aprender a confiar en Dios. Aprender es crecer. Aprender habla de crecimiento, es la parte fundamental de la vida cristiana. Así que vamos a ver 3 observaciones en esta enseñanza. Número 1, aprender a ser hombres ¿qué? Pacificadores. Número 2, aprender a confiar más en Dios. Y por último, vamos a estar viendo aplicaciones finales. ¿De qué manera nosotros, tú y yo, vamos a aprender a confiar en Dios? Tanto en tomar decisiones, tanto en circunstancias difíciles, cada uno debemos de aprender ¿qué? A confiar plenamente en Dios. Si estás pensando casarte, es tiempo de aprender ¿qué? A confiar en Dios, que Él va a abrir las puertas, que Él va a poner el camino y Dios va a poner paz en nuestros corazones. Así que Dios realmente va a querer hablarnos hoy en esta enseñanza. Así que vamos a leer 2 de Samuel capítulo 10 del versículo 1 al versículo 5, oramos y luego vamos a ir desarrollando esta enseñanza. Puedes ver en las pantallas, si no tienes una Biblia, levanta la mano, alguien te va a entregar una Biblia por ahí.
Entonces, si no nos acompañas en las pantallas o abres tu celular también, ¿verdad? Estamos estudiando en la versión Reina Valera contemporánea. Segunda de Samuel capítulo 10, versículo 1 nos dice así: después de esto murió el rey de los amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Y David pensó: voy a tratar al hijo de Najas con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Najas por la muerte de su padre, pero cuando los enviados de David llegaron al territorio de los amonitas, los jefes del pueblo le dijeron a Hanún: ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esta gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Versículo 4. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y les envió de regreso semidesnudos. Cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlo, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, después de lo cual podrían volver. Padre, te damos las gracias por tu misericordia y gracia. Y hoy te pedimos la bendición de tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno de una manera especial, como tú lo sabes hacer. Señor, diríjanos una vez más. Y te pedimos que nada quite nuestra distracción en este mensaje, Señor. Una vez más, háblanos. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace tiempo vi a dos niños pelear. ¿Cuántos somos padres acá y hemos visto a nuestros niños en pleno conflicto? Bueno, hace tiempo vi realmente a dos niños pelear por un juguete, ¿verdad? Noté que el padre del niño se acercó a los dos, ¿no? Y habló con los dos niños por 10 minutos, ¿no? Y luego les hizo reconciliar a estos dos niños que estaban molestos. Y luego sus padres le dijo: cada uno va a jugar con este juguete 5 minutos y el otro, ¿qué? 5 minutos. Entonces, cuando yo vi todo esto, me acerqué yo al padre y le dijo: ¿qué estaba pasando? Le dije, ¿no? Y él me respondió: nuestros hijos siempre tienen la tendencia de generar conflictos y pelea entre ellos. Y yo como padre he sido llamado a ser pacificador y estoy cumpliendo mi papel delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros como padres también nos ha llamado a Dios a ser qué? Pacificadores con nuestros hijos, ¿no? En este sentir también nuestro Señor Jesucristo mandó a sus hijos, a ti y a mí, a ser que también hombres que pacificadores. Y hoy vamos a ver un gran ejemplo de rey David como un hombre que pacificador, como un hombre pacificador. Así que vamos a ver las primeras observaciones: aprender a ser hombres pacificadores. El Señor nos dice en su palabra así: después de esto murió, dice, el rey de los amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Obvio, el rey tenía un hijo. Si muriese él, automáticamente, ¿quién es el primer rey? Viene a ser su hijo. Y David, con un buen corazón, con un corazón conforme al corazón de Dios, dijo así: voy a tratar al hijo de Najas con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Y envió entonces una comisión para consolar a Najas por la muerte de su padre. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí en la vida de David? David es un hombre pacificador.
David está tratando de buscar las paces con el nuevo rey. Pero vamos a ver que el nuevo rey va a malinterpretar cuando envía a un grupo de hombres. Y me encanta David. David en otras versiones dice que él tenía va a tener misericordia porque realmente ha muerto el rey y quiere consolar a la familia. ¿Cuántos de nosotros en algún sentido hemos perdido un familiar? Y muchas veces nosotros enviamos ramos de flores, ¿verdad? Para decir, mira, mis condolencias a tal persona. Pero David no envió ramos de flores, envió hombres para consolar a estas personas. Pero lo que David está buscando una vez más, está buscando una relación de paz, de mantener la paz, de ser un hombre pacificador. Y me encanta la actitud de David hacia el nuevo rey, porque David está mostrando tener unas buenas relaciones con los pueblos vecinos para evitar una guerra. David es un hombre de guerra y siempre va a querer buscar la paz. Y la pregunta es, pastor, ¿qué es un hombre pacificador? ¿Verdad? ¿Qué es un hombre pacificador? Un hombre pacificador es alguien quien busca y promueve la paz. ¿Entre quiénes? Entre las personas y los grupos. Y además esta persona trabaja en reconciliar a otras personas. ¿Cuál es lo contrario de una persona pacificador? Es una persona que busca conflicto, ¿verdad? Siempre está buscando conflicto, siempre está. Si eres casado, uno de los dos busca conflicto, ya sea el esposo o la esposa, ¿verdad? Si estás en una relación, ya sea el hombre o la mujer, siempre está, ¿qué? Por cualquier cosa. Pero uno de los dos es la persona que trata de buscar la paz, siendo una persona pacificadora. Y lo que vemos aquí en David, él muestra ser un hombre de paz, un hombre pacificador. De hecho, en Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Me encanta esto. Hermano, que tu corazón hoy al salir de este lugar sea un hombre o una mujer de ¿qué? De paz, que siempre esté buscando la paz con los demás, sea una persona pacificadora. Si tú ves un conflicto en una familia, tú sé el mediador para que estas parejas sean que estén en paz, sea la persona pacificadora ahí, el intermediario. Pastor, ¿alguna vez te han invitado para ser un hombre pacificador? Muchas veces. Y de hecho, cuando un hombre es pacificador, tú puedes ver como a dos personas. Un ejemplo, ¿no? Me tocó a mí. Pastor, pues no aquí, ¿verdad? Es en otro lugar. Y de hecho, cuando estaba en Costa Rica. Pastor, tenemos 15 años de casado. Estamos teniendo conflicto nosotros. Queremos que tú seas el hombre de paz que se ponga en medio y que puedas escucharnos a los dos y buscar la paz. Y las dos parejas eran como dos perros ladrando. Y uno escuchando, wow, y el otro, wow. Y Dios, con la sabiduría que nos da, nos ayuda a hacer estos puentes para que estas familias puedan llegar a tener paz entre ellos. Entonces, lo que vemos en la vida de David, David es un hombre de guerra, siempre quiere buscar, ¿qué? La paz. Y hablando de hombres pacificadores, el hombre pacificador es aquel persona que busca la unidad en lugar de la división. Me encanta esto. Siempre está buscando ¿qué? La unidad en vez de ¿qué? De la división. ¿No? El corazón del pacificador está lleno de amor y de compasión. Y me encanta esto. Y su boca habla de palabras de gracia y de paz. Pero ¿qué más podemos ver de un hombre pacificador? El pacificador es aquel que busca la reconciliación, incluso cuando es difícil, porque sabe que la unidad es más importante que el orgullo. El que escribe esto es el pastor John Piper, dijo esto, ¿no?
Pero me encantan estos pensamientos, ¿no? Que busca la reconciliación incluso cuando es difícil de encontrarlo. Y créame, muchas veces es difícil. Pero aquí notamos que David está buscando ¿qué? La paz con el nuevo rey. Pero vamos a ver cómo va a reaccionar este nuevo rey. Vamos a leer una vez más el versículo 2 al versículo 5. Y David pensó, voy a tratar al hijo de Najas con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Najas por la muerte de su padre, pero cuando los enviados de David llegaron al territorio de los amonitas, ¿qué pasó en el versículo 3? Los jefes del pueblo le dijeron a Hanún, ¿de veras crees que David enviará mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado esta gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, le rasuró la mitad de la barba, le rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y luego los envió de regreso semidesnudo. Y cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlo, pues ellos estaban avergonzados. Ok, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué hizo el rey Hanún a los mensajeros de David? Ayúdenme ustedes. ¿Qué les hizo a los mensajeros? Les rasuró ¿qué? La barba. En el Medio Oriente, la mayoría de las personas, por no decir el 100%, todos son ¿qué? Barbones. Son como los cusqueños. Los cusqueños somos lampiños, ¿verdad? Pero mira, si tú te das cuenta, en la mayoría de las personas del Medio Oriente utilizan mucha la barba. Y cuando fue cortado, para ellos fue como un insulto. Un insulto para estas personas. En aquella cultura, muchos hombres preferían morir antes que le afeitaran la barba. En aquel tiempo era la cultura así. ¿Por qué? Porque la barba para los hebreos era señal de madurez, señal de honor. Así que un rostro rasurado hasta la mitad de la barba, una vez más, era señal de avergonzado, de inmadurez. Era una señal de humillación realmente. Y no solamente hicieron esto, pero ¿qué más hicieron? Les rasgaron sus vestiduras. Una vez más, como una señal de vergüenza. Pregunta, ¿el rey Hanún actuó bien o actuó mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué está buscando David? La paz, ser un hombre pacificador. ¿Y cómo lo responde? Mal. El rey Hanún escuchó a sus consejeros. Mira David, mira, el rey David viene a hacer otras cosas. Ah, mira, y hizo todo esto. Hanún y sus consejeros, al desconfiar de la delegación de David, humillaron a sus mensajeros y así demostraron ellos que son muy orgullosos y falta de sabiduría. En pocas palabras, el rey Hanún desconfió del rey David. La desconfianza realmente no puede ser una señal de orgullo y de autosuficiencia. Mira, sus consejeros le dieron buen o mal consejo. Una vez más, ¿qué dicen ustedes? Le dieron mal consejo. En pocas palabras, no hagas locuras sin antes considerar las consecuencias. ¿Y qué estaba haciendo el rey Hanún? Una locura. No está midiendo ¿qué? La consecuencia. Y la consecuencia va a ser gravísimo, pero él no está midiendo la consecuencia. Hermanos, es importante recordar que nuestras decisiones siempre tienen consecuencia y que es nuestra responsabilidad pensar cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. El rey Hanún no midió la consecuencia, tomó malas decisiones y ahora vienen los problemas. Proverbios 1, 32 y 33 dice así:
sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Un contraste aquí cuando tú tomas malas decisiones. Escucha, hermano, nuestras decisiones pueden cambiar nuestras vidas. ¿Sabías eso? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado buenas y malas decisiones? Muchos de nosotros, la mayoría tal vez hemos tomado ¿qué? Malas decisiones. ¿Y las consecuencias son buenas? Malísimas son. Y aquí estamos viendo nosotros que nuestras decisiones pueden cambiar nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, orar, buscar la sabiduría de Dios y considerar las consecuencias antes de tomar cualquier decisión. Una vez más, una buena decisión es aquella que se toma de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros deseos o nuestros impulsos. ¿Cómo tomó la decisión el rey Hanún? Por sus impulsos, ¿verdad? Por escuchar a otros consejeros, sin, obvio que no conocía a Dios, ¿verdad? Pero no tuvo discernimiento, no tuvo sabiduría. Versículo 6, fíjate qué nos dice. Los amonitas, ¿qué dice? Ahí está, se dieron cuenta de qué? De su mala decisión. Versículo 6, los amonitas se dieron cuenta que se habían ganado, ¿qué? La enemistad de David. Así que contrataron a 20,000 soldados sirios de Bet-Rejot y de Soba, 1,000 soldados del rey de Maca y 12,000 de Gisbot. Y cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlos. Fíjate aquí, hermanos, una vez más. Versículo 6. Los amonitas se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta de qué una vez más? Que tomaron qué? Mala decisión. Es como que, ups, ¿qué hicimos a los hombres de David? ¿Por qué lo rasuramos? ¿Por qué lo enviamos semidesnudo? Y David no va a quedar con los brazos cruzados, obvio, ¿verdad? Pero la pregunta aquí también que podemos hacernos, ¿por qué los amonitas contrataron, escucha, a 33,000 hombres? Una vez más, ¿por qué? Porque tomaron malas decisiones. El mal consejo tomado por el rey Hanún les obligó a prepararse por una guerra. En Primera de Crónicas 19:6 nos dicen que el rey Hanún pagó 1,000 talentos a cada hombre para la lucha. ¿Cuántos hombres son? 33,000 hombres. Imagínate. Es como que estuvieras pagando para la guerra entre 1,000 a 1,500 soles por cada hombre. Saca tu cuenta cuánto es ahí. Es una millonada, ¿verdad? Pero por sus malas decisiones, este hombre tuvo que hacer eso. Una vez más, la inexperiencia. ¿Qué le costó al rey Hanún una vez que hizo a sus hombres de David ir y pedir perdón y disculpa? David, perdóname porque realmente tomé malas decisiones y no quise hacer esto realmente. Hubiera podido hacer esto, pero el orgullo no nos permite acercarnos y pedir perdón. ¿Y qué es lo que hizo? Otra mala decisión. Contrató a más hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí también? En estos versículos, y de hecho en el versículo 6, versículo 7, podemos ver nosotros, y cuando David lo supo, envió ¿a quién? A Joab. ¿Quién es Joab? ¿Usted recuerda? Joab es uno de sus mejores hombres de David, es su general, es el mero mero de David. Pero ¿qué más podemos ver aquí? Envió a Joab con sus soldados, ¿qué dice? Más valientes. Y aquí es la primera vez que se mencionan los hombres valientes de David. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes eran estos hombres valientes de David? ¿Quiénes eran estos hombres valientes de David?
Son hombres realmente guerreros que mencionan en 2 de Samuel capítulo 23 y en Crónicas capítulo 11. Estos hombres eran conocidos por hombres leales, hombres valientes hacia el rey y hacia sus propósitos que el rey tenía. Estos hombres realmente eran brutales, eran guerreros. Uno de sus hombres, llamado Adino, mira, famoso por matar a 800 hombres en un día. ¿A cuántos hombres? 800. Casi 1 minuto por hombre. No, pues no soy bueno en matemática, ¿verdad? Pero 800 hombres en una sola batalla, es increíble. Hombres guerreros. Otro hombre es llamado Jazobeam, mató a 300 hombres en una ocasión. Había otro hombre llamado Benanía, que mató a un solo león en un pozo. Se le luchó y lo mató. Estos hombres eran guerreros. Los valientes de David eran hombres guerreros. Ahora, pregunta para nosotros, hermanos. ¿El rey Hanún se metió o no se metió en un grave problema? En un gravísimo problema por no saber tomar buenas decisiones. Pero vamos entrando un poquito más. Ahora vamos a enfocarnos en los hombres valientes de David. Los hombres valientes de David eran valientes, ¿sabes por qué? Porque su mente y su corazón estaban puestos ¿en quién? En Dios. Y tú y yo también, en un sentido, somos los valientes de Dios, porque nuestro corazón y nuestras mentes están puestos ¿en quién? En Dios. Así que los valientes de David nos van a enseñar algo, a aprender a confiar más ¿en quién? En Dios. Así que vamos a ver nosotros al rey Joab. El rey Joab es una estrategia también, ¿no? Un hombre de mucha estrategia, que este rey, ¿no? Va a ser una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Joab va a dividir el ejército de David en 2 grupos. Así que vamos a leer el versículo 8 al versículo 12, por favor. ¿Qué nos dice? Entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Gisbot y de Maca se alinearon en el campo. Versículo 9, cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, ahí está, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Versículo 10, al ejército restante le puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo, me encantan estas palabras, si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda. Y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Versículo 12. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. ¿Qué dice? Por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Wow. Joab se va a la guerra. ¿Y qué se encuentra en la guerra? Rodeado por todos los amonitas y los sirios. En ese momento, ¿cuántos hombres tenían ellos? Más de 30,000 hombres, ¿verdad? Y los hombres de David estaban ahí, rodeados. Y Joab dijo, no, estos nos van a atacar, nos van a matar, vamos a dividirnos. Y les da ánimo como todo guerrero. ¿Ustedes han visto estas películas épicas que cada vez que cuando un guerrero va a luchar, siempre le dicen, no, luchen por Inglaterra o luchen por tal país y que el Señor, su Dios, les va a honrar más adelante, ¿no? Y todos dicen, ya, y van a la guerra, ¿verdad? En un sentir, Joab está diciendo esto. Vamos a luchar nosotros por el pueblo de Israel, por el pueblo de nuestro Dios.
Pero también me encanta, ¿no? Y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Fíjate en la versión NTV, el versículo 12 dice así: sé valiente, luchemos con valor por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios. Me encanta esto. Lo que está diciendo, que se haga la voluntad de nuestro Dios. En pocas palabras, nosotros vamos a luchar, pero nosotros confiamos en que Dios va a hacer ¿qué? Va a hacer algo. Una vez más, estos hombres guerreros poniendo su confianza ¿en quién? En Dios. Pero lo que me encanta es esto, ¿no? Que ellos están dispuestos a hacer su parte. ¿Y cuál es su parte de ellos? Luchar. ¿Y cuál es la parte de Dios? Dios les va a dar la victoria, pero ellos se ponen su parte también. Pero también me encanta que Joab les recuerda a sus soldados que Dios está con ellos y les da la confianza para luchar con valentía. Proverbios 3, versículo 5 nos dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Inteligencia. Y David te está diciendo esto, el rey Joab: confía en el Señor de todo su corazón. Nosotros no podemos hacer más nada. Pero también dice: reconózcale en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermano, cuando confiamos en Dios, no tienes que entender todo, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Ellos son muchísimos. Con valentía, ellos ponen su confianza en Dios. No necesitan entender el todo y el cómo, pero solamente la posición de ellos es el creer. Versículo 13, ¿qué nos dice? Cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y de los ejércitos israelitas. Versículo 14. Cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres y se refugiaron en la ciudad. Y así terminó la batalla y Joab regresó a Jerusalén. Me encanta esto, hermano. La verdadera confianza en Dios viene cuando dejas de intentar controlar todo y confías en Él, y Él hará las cosas por ti. Y eso es lo que hicieron estos hombres. ¿Confiaron en qué? En Dios. Me encanta esto, cómo estos hombres pueden enseñarnos a nosotros. Y ellos saben, y de hecho puedes anotar Deuteronomio 28:7. Deuteronomio 28:7 dice así: que el Señor vencerá a sus enemigos cuando te ataquen. Y ellos sabían estos versículos, pero ellos ponen su confianza en Dios. Hermano, pregunta para nosotros: ¿qué tanto estamos depositando nuestra confianza en Dios? Pastor, yo no estoy en una batalla, pero hay otro tipo de batalla que tú y yo luchamos, ¿verdad? Pero en esos tipos de batalla, ¿cuánto ponemos nuestra confianza en Dios? Cierto día, una persona vino a la casa de un pastor y le dijo: pastor, enséñame a confiar en Dios. Y el pastor le dijo: lo mismo quiero que tú hagas conmigo. Quiero aprender a confiar también más en Dios. No sé en qué o en qué lugar de tu confianza estás en Dios. A lo mejor tienes un 1% de confianza, pero otros tendrán un 10, un 15, un 20. No importa en qué lugar tú te encuentras, pero la idea es que tú puedas crecer en tu confianza. ¿En quién? En Dios. En Dios. Hermanos, tú y yo quizás una vez más no estamos en un conflicto, no estamos en una batalla, pero hay áreas en nuestras vidas que luchamos, ¿verdad? Hay áreas en nuestras vidas que luchamos y que nos cuesta confiar en Dios.
A veces nosotros, tanto como hombres y mujeres, muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestras esposas, y lo cual es lo correcto, ¿verdad? Pero lo ideal primero es poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque en un sentir, personas nos van a fallar y van a destrozar nuestro corazón. Y estas personas va a ser difícil de poder dar nuevamente ¿qué? Nuestra confianza. Pero con Dios no es así. Dios nunca nos va ¿qué? A fallar. Dios nunca nos va a fallar. Y si yo sé que Dios nunca me va a fallar, yo necesito poner y depositar ¿qué? Toda mi confianza. Por eso el tema de hoy día es: aprendamos a confiar más en Dios. Ya es tiempo de poner nuestra confianza en Dios. Siempre digo esto, ¿no? Muy pronto se vienen nuevas elecciones de acá a 2 o 3 años también, ¿verdad? Y a veces ponemos nuestra confianza en nuestro presidente, en los gobernadores, pero todas las escrituras nos enseñan que dice que maldito el hombre que confía ¿en qué? En el hombre. Y tú y yo debemos ya aprender a confiar en Dios. Una vez más, hermano, ¿cómo estamos en esta área? ¿Cómo estamos en esta área de depositar nuestra confianza en Dios? En Romanos nos dice, ¿no? Buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios. Lo que está diciendo, busca primero confiar ¿en quién? Y todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura. La confianza en Dios. Pastor, ¿cuánto tú estás creciendo en confiar en Dios? Hermanos, todavía no he llegado al 100%, pero una cosa sí te digo, que cada día voy creciendo en mi confianza con Dios. Cada día. Cuando veo a mi esposa, cuando veo a mis hijos, cuando veo a ustedes. Pastor, ¿usted también sufre? Todos los días. Hace poco estábamos en Puerto Maldonado. No, Puerto Maldonado no fue. Quillabamba, gracias. Llegamos ayer de Quillabamba. Estaba yo, Pastor Trébol y Pastor Julio. Y nadie me dijo, y yo asumía que la carretera de Quillabamba era todo recto. Y yo me fui todo sentado, acomodado, conversando con Pastor Julio atrás. Y empezó a ver la subida con las curvas. Yo dije, esto va a pasar. Llegamos a lo más alto y la bajada era más curva todavía. Y yo decía, Señor, en verdad estoy aquí. Está Pastor Julio, está Pastor Trébol y tengo ganas de vomitar en su cara de ellos. Y no sé cómo decirlo, Señor, y ya no doy más. Ayúdame, dame fuerzas. Llegó un momento, dije, Pastor Trébol, para un momento el carro. Y Trébol paró el carro y me fui. No le voy a decir cómo vomité, ¿verdad? Pero después de ese me sentí pero tan débil. Y dije, Señor, no sé cómo voy a llegar a Quillabamba, pero confío en ti, que tú me vas a dar la fuerza para llegar y tú me vas a dar la fuerza para compartir 2 días en esta conferencia. Y hoy día puedo decirte que el Señor me dio la fuerza para poder estar esos 2 días en esta conferencia, que fue de mucha bendición para mí, mucha bendición para diferentes pastores y líderes en la ciudad de Quillabamba. ¿A dónde quiero llegar con esto? En los momentos más duros y difíciles de nuestras vidas, aprendamos a confiar completamente en Dios. Yo no sé en qué situación estás pasando en estos momentos, pero te animo ahora, como los valientes de David, que se haga la voluntad de Dios. En tu vida debe ser Dios, que se haga tu voluntad, pero yo confío en ti. Y eso es lo que los hombres de David nos están enseñando ahora. Amén. ¿Podemos hacer esto, hermano? ¿Podemos crecer en estas áreas? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero sigamos viendo el versículo 15. Vamos a leer del 15 al 19. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a, ¿qué dice? A reagruparse.
Estos sirios dijeron, no, somos más fuertes que los israelitas, pero vamos a ver qué va a pasar. Versículo 16. Entonces Hadad-Ezer mandó a traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Jalaén, comandado por Sobac, general de los ejércitos de Hadad-Ezer. Versículo 17. David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel, y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Helán. Y cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Versículo 18. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. Y ese día David mató a los soldados sirios que conducían 700 carros y 40,000 hombres de caballería, y allí también murió Sobac, general de los ejércitos sirios. Y cuando los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer vieron cómo habían derrotado sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos. Y desde entonces los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. Tus malas decisiones traen ¿qué? Consecuencias. ¿Hubieras podido evitar todo esto? Sí. Perdiste dinero, perdiste hombres y ahora estás bajo el gobierno de David. Estas malas decisiones trajeron consecuencias. Hubiera sido tan fácil, David, mira, tú estás buscando la paz. Ok, David, te recibo. ¿Qué más podemos hacer? Ahí no hubieras perdido dinero, no hubieras perdido 40,000 hombres, no hubieras perdido, ¿qué más? Caballería ni nada de esto. Y mucho menos hubiera estado bajo el gobierno de David. Pero esas son las malas decisiones. David arrasó con todos ellos y realmente David hizo su súbdito a ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos hombres ahora van a tener que pagar impuesto al rey David porque estaban bajo su gobierno. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? ¿Qué aplicaciones finales podemos ver en estos 5 y 7 minutos? Una vez más, el tiempo de aprender a confiar ¿en quién? En Dios. El tiempo de aprender a confiar en Dios. Hace tiempo, no creo que hace mucho tiempo, creo que fue hace 2 meses. Mi esposa había salido de una cirugía por el cáncer, ¿verdad? Y su estómago estaba malísimo, malísimo. Y yo recuerdo haber llamado, creo, a Martín diciendo, ¿sabes qué, Martín? Ora por mi esposa, estoy llamando de emergencia ahora a la clínica suiza, peruana suiza, ¿no? Y ahí en 2 horas, solamente por chequearlo a mi esposa y porque le dieron americana, ya nos habían clavado 2,000 soles. Sin entrar al tratamiento todavía, ya, porque tú pagas todo adelantado. Yo dije, uy, Señor, si mi esposa ya no entró, ni siquiera todavía entra y mi esposa está con todo el dolor, ¿cuánto me va a salir todo esto? Y no tengo, Señor. Y yo recuerdo haber llamado a un misionero y me dice, Darwin, sácalo de este lugar y llévalo a Curahuasi. Llévalo a Curahuasi, en esto era 8 o 10 de la noche, no recuerdo. Y yo recuerdo, y yo digo, Señor, ¿cómo voy a llevarlo a Curahuasi en ese momento a mi esposa? Y no hay doctores, no hay nada. Y yo, si de Cusco a Curahuasi creo que son 2 horas a 2 horas y media, si no me equivoco. Y mi esposa no va a aguantar con el tanto dolor. Y yo tenía que tomar decisiones. Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y en ese momento creo que llamé a Fidel. Le dije, Fidel, agarra el carro en este momento, ven al hospital y vámonos a Curahuasi. Fidelito vino, me dice, pastor, estoy en camino. Llegó al hospital y 2 horas y media fui orando, Señor, que puede llegar con vida a mi esposa para que lo chequeen allá en Curahuasi.
Llegamos a Curahuasi realmente, yo orando, Señor, que se haga tu voluntad. Y de verdad oraba así, Señor, no quiero quedar viudo. Pero ten compasión conmigo, Señor. Quiero tener a mi esposa todavía por un tiempo. Llegamos a Curahuasi y ya había doctores esperando a mi esposa en ese lugar. Llegamos, lo metimos, inmediatamente unos capos eran los doctores ahí. Y en conclusión yo pude ver y decir, Señor, wow, ¿qué tanto necesito aprender a confiar más en ti? Y Dios hace la obra, hermano. Dios hace la obra. Y gracias a Dios tengo con vida todavía a mi esposa, ¿verdad? Hermano, de eso se trata. Los tiempos difíciles nos ayudan a aprender. No aprendemos nosotros de la noche a la mañana. Siempre tiene que haber circunstancias en nuestras vidas difíciles. Ahí es donde que tú y yo aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar en Dios. Hermano, una vez más, ¿en qué área tú estás luchando en este momento? ¿Cuáles son tus momentos difíciles? Da gracias a Dios por esos momentos difíciles, porque tu mirada va a estar puesta ¿en quién? En Dios. Cuando todo está bien, tu mirada ¿dónde está? Viviendo tranquilo. Da gracias a Dios por esos momentos difíciles que estás pasando, momentos donde tu corazón está siendo quebrantado. Dios, gracias por quebrantar mi corazón, porque sé que mi confianza está ¿en quién? En ti. Y esto me hace recordar otra historia también, me quedan 5 minutos más, de George Mueller. ¿Han escuchado ustedes su historia de él? De George Mueller. George Mueller fundó una organización benéfica para los huérfanos en Inglaterra. Él dijo así, yo no voy a confiar nada en el hombre, solo voy a confiar en Dios. Ciertos días sus niños huérfanos no tenían nada que comer. Y él dijo, Señor, estoy sin nada, pero voy a orar a ti y yo sé que tú vas a proveer. Dice que él oró fervientemente. Y a las 2 horas alguien vino a tocar la puerta de la casa donde estaban los huérfanos, los niños. Y los niños estaban de hambre. Y dijo que llegó un container de pura comida. Y el chofer dijo, mira, yo sé que esto es un orfanato y no hay paz en la carretera y no quiero que todos estos alimentos se malogren. Así que vamos a bajar todos estos alimentos y alimenta a todos tus niños. Había leche, carne, pan, había de todo. Y George Mueller dijo, Señor, wow, ahora puedo confiar mucho más en ti. Una vez más, hermano, aprendamos, es tiempo de aprender a confiar en Dios. Y aquí vienen las 3 aplicaciones finales. Número 1, los hombres de David aprendieron a confiar más en Dios a través de sus miedos. ¿Tú crees que los hombres de David no tuvieron miedo? Sí, tuvieron miedo. Proverbios 29:2 nos dice así, temer a los hombres, ¿qué dice? Resulta una trampa. Pero el que confía en el Señor sale bien, ¿qué? Librado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temor al hombre? Mujer, hombre, cuando tu novio o tu pareja te dice, te voy a dejar, te voy a abandonar. Y que tú dices, estás de miedo y temor, diciendo, ay, me va a dejar. Estás teniendo temor al hombre y no a Dios. Entonces aprendamos a confiar en Dios. Es como aprender a caminar. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestras preocupaciones y miedos pierden su poder sobre nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Cuando aprendemos a confiar en Dios, todos nuestros miedos y nuestros temores se van. Pero cuando estamos viendo en el hombre, está el miedo y el temor. Que Dios nos dé ese valor más de poder confiar en Él. Hermano, it's time.
es tiempo de poder confiar en Él. Segunda observación, segunda aplicación. En el proceso de aprendizaje no estamos solos. Los soldados de David tenían a Dios y nosotros también tenemos ¿a quién? A Dios. Jeremías 17:7, ¿qué dice? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¡Wow! Una vez más, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. La confianza en Dios no es una garantía de que no tendremos dificultades, sino una garantía que no tendremos que enfrentar los problemas solos. Él estará con nosotros. Si Él está con nosotros, que vengan todos los problemas, ¿verdad? Porque no vamos a estar solos, vamos a estar confiados en Él. Tercera aplicación para nosotros. Cuando los problemas vienen, muchas veces somos muy ansiosos. Pero ¿qué aprendemos de la confianza? Es una pregunta. Salmos 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo, ¿y qué más? Y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos ¿de qué? De angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y nuestra ¿qué? Y nuestra fortaleza. Hermanos, para concluir, la confianza en Dios nos libera de la ansiedad y nos permite disfrutar plenamente de la vida que Él nos ha dado. Cuando aprendemos a confiar en Dios, podemos enfrentar cualquier situación con coraje y con esperanza. Cuando aprendemos ¿a qué? A confiar en Dios. Y termino con esto, hermano. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Que esta enseñanza y que los hombres de David te hayan enseñado realmente a poner tu confianza en ¿quién? En Dios. Dios, que se haga tu voluntad. Y sé que tu voluntad es perfecta y agradable. Hermanos, una vez más, ¿cómo está tu confianza en Dios? Pastor, estoy en 0. Qué bueno, pero que saliendo de acá al menos llegue a un 5%. Aprendamos a confiar en Dios. Es un proceso. Y yo, hermano, yo como pastor, yo necesito aprender a confiar más en Dios. Y yo quiero crecer. No sé tú, hermano, pero yo quiero crecer más en confiar y depositar toda mi confianza en Dios. Y la pregunta es, ¿estás listo para dar este paso? ¿Estás listo para confiar más en Dios y menos en ti y mucho menos tener temor al hombre? Espero que sí, hermano. Espero que esta enseñanza te haya puesto en perspectiva. Dios es Dios y Él está en su trono. Él está controlando todo. Deposita tu confianza en Él. Deposita tu confianza en Él. Amado Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos das. Hoy vengo a ti con un corazón humilde y un espíritu dispuesto a confiar en ti. Amado Padre, sé que a veces es difícil dejar de lado las preocupaciones. Y sé que es difícil confiar plenamente en tu plan para mi vida, pero hoy te pido que me ayudes a hacerlo. Ayúdame a recordar que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que en ti puedo encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a confiar en tu sabiduría. Ayúdame a confiar en tu amor por mí, incluso cuando las cosas no salen como yo espero. Que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento y me dé la fuerza que necesito para enfrentar cualquier situación.
Y todo esto te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.